El sábado pasado, Díaz-Canel regresó a Cuba, después de todo aquel abucheo al cual vimos que se sometió el fin de semana. Miren cómo lo presentó la televisión cubana. Luego de concluir una intensa visita a México que incluyó su participación en las celebraciones por el aniversario 211 del inicio de la Guerra de Independencia y la sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. En declaraciones a la prensa tras la partida del mandatario, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, calificó de extraordinaria e histórica la presencia del jefe de Estado cubano en el hermano país. El grito de Dolores, la hospitalidad del presidente López Obrador, una fecha tan significativa para los mexicanos y para todos los latinoamericanos y caribeños, teniendo al presidente de la República de Cuba como invitado de honor. El discurso brillante y enérgico del presidente Miguel Díaz-Canel, el discurso extraordinario del presidente López Obrador y su cariño, firmeza y valentía en la solidaridad con Cuba. El jefe de la diplomacia cubana consideró también que en la sexta cumbre de la CELAC, realizada este sábado en la capital mexicana, América Latina y el Caribe brillaron unidos. La cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, con una declaración especial contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Deliberaciones productivas, el acuerdo de documentos importantes que confirman la proyección de la comunidad como un proyecto ambicioso, emancipador, genuinamente latinoamericano y caribeño, contra los ímpetus de dominación y de reactivación de la doctrina Monroe contra nuestros pueblos y con una extraordinaria vocación de unidad en la diversidad, de integración y también de concertación política. Y siempre, claro, alguna expresión minoritaria, aislada, prácticamente singular, en defensa del neoliberalismo, en defensa de las políticas de las oligarquías latinoamericanas, en defensa de la desprestigiada Organización de Estados Americanos y, claro, con un ataque a la revolución bolivariana, a la revolución sandinista, a la revolución cubana, contundente y brillantemente respondido por el presidente Nicolás Maduro, por el canciller de Nicaragua y por el presidente Miguel Díaz-Canel. Y después hemos visto la repercusión de esto en la prensa, en las redes, incluso en la prensa sudamericana, con una extraordinaria muestra de solidaridad y apoyo no solo a Cuba, sino a los objetivos y propósitos de la comunidad latinoamericana, de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, que encarna la proclama de la América Latina y el Caribe como zona de paz. Una jornada brillante, extraordinaria, en que brilla la América Latina y el Caribe unidos, buscando una proyección hacia una integración emancipadora, hacia su independencia, hacia el ejercicio de su soberanía y con una enorme gratitud hacia México, al presidente López Obrador, a la presidencia pro tempore de la CELAC que brillantemente México ha desempeñado. Este sábado, en el contexto de la cumbre, Miguel Díaz-Canel sostuvo un cordial encuentro con su homólogo boliviano Luis Arce Catacora, en el que participaron también los integrantes de la delegación oficial de Cuba a la cita regional. El mandatario agradeció el apoyo y la solidaridad del presidente boliviano con la mayor de las Antillas y las donaciones realizadas por el país sudamericano para contribuir al enfrentamiento de la pandemia de COVID-19 en Cuba. Por su parte, Luis Arce calificó de muy estrechas las relaciones bilaterales y reiteró su disposición de continuar fortaleciéndolas. En ese sentido, informó a Díaz-Canel sobre el próximo nombramiento de un nuevo embajador en La Habana. Asimismo, explicó que se prepara el envío de un nuevo donativo con insumos médicos a la nación caribeña. El presidente cubano expresó su deseo de que Arce visite Cuba, invitación acogida con beneplácito por el jefe de Estado boliviano. Héctor Martínez, Sistema. Allá vieron,
lo presentaron todo como si hubiera sido un gran éxito para el dictador. El fin de semana fue maravilloso. Canel aparentemente, lo que nadie vio, pero lo que ellos osan, mentirosos como son, decirle a los cubanos y decirle a la opinión pública internacional que no se haya, imagino a los que no se hayan enterado también, a los miembros de esta izquierda un poco ciega, que de todas formas vemos como en las redes sociales pues se la pasan haciendo bulla, se la pasan tergiversando las realidades e incluso pues que apoyan a Díaz-Canel o que vanaglorian el actuar de este dictador como si en fin de cuentas de verdad estuviera hablando bien y como si de verdad pues le hubieran ocurrido cosas buenas. Cosa que más lejos de la realidad no puede estar. Díaz-Canel fue pues abucheado a más no poder en este fin de semana en todos los lugares en los cuales se presentó. Incluso allí donde estaban los suyos, pues para protegerlo y para dar una imagen de que sí, este dictador tiene tropas, cuando este dictador solo tiene las tropas de izquierda, que incluso a nivel mundial también están siendo cada día más pequeñas. Pues ya hoy nadie quiere. Todo el mundo conoce lo que la izquierda en verdad da. Y por eso nadie está pues queriendo acogerla en el seno de sus sentimientos políticos como un partido serio al cual podrían los ciudadanos de países democráticos pues darle su confianza aspirando a tener una sociedad más seria, más equitativa cuando estos gobiernan. No, para nada. El mundo entero ha comprendido que los gajes de la izquierda solo hacen perder. Miren ustedes cómo, por ejemplo, y por eso participar de este foro no significa ser complaciente, señor presidente. Se expresó. Y por supuesto con el respeto debido, cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en esta voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua. El presidente Lacalle Pou fue uno de los que más, no fue el único, pero fue uno de los que más alto y más claro habló a la dictadura castrista. No le habló simple y llanamente a la dictadura castrista, pues recuerden, en este cónclave que se realizó este fin de semana, más allá del dictador cubano también habían pues los dictadores venezolanos y nicaragüenses. Ya usted ve cómo este señor Lacalle Pou, que hace un tiempo pues todos teníamos como una de las grandes ilusiones de la democracia latinoamericana y sobre todo de la democracia uruguaya, pues no ha traicionado los sentimientos y no ha traicionado sobre todo a los votantes que lo eligieron y que allí lo pusieron para que defendiera y recuperara la democracia un poco pues perdida durante los tantos años de gobierno izquierdista en Uruguay, pero sobre todas las cosas para que una vez cambiado el mal comunista, este mal que engendraron los gobiernos de izquierda uruguaya, pues que también representara a los países de Latinoamérica y también estando él mismo del lado correcto de la historia, pues que representara todo aquel en el mundo que hoy estuviera sumido bajo una bota dictatorial. Su discurso fue sin paños, fue sin tibiedades y fue tan claro que fue aplaudido por su pueblo mismo y por los cubanos que, bien entendido, lo agradecemos y estaremos eternamente agradecidos a Luis Lacalle Pou. El discurso de Lacalle Pou fue de los más lúcidos y de los más valientes que hemos visto en los últimos años en el área latinoamericana. No había existido presidente desde 1959 que se atreviera, incluso si ya en los últimos años de Castro, pues sí se vio que degradada su imagen, un poco pues reconocible como el dictador que fue, algunos presidentes osaron por aquí y por allá, pero todavía de manera tímida, enfrentar a Castro y responderle.
Hoy ya vemos que el panorama político ha cambiado en Latinoamérica, e incluso si no ha cambiado tanto, porque no podemos decir que hay un balance superior a los gobiernos democráticos, incluso sí hay 3 dictaduras que significan, pues, 3 de los más fuertes pilares del eje del mal en Occidente. Incluso así, América Latina, pues, logra ya decirle y cantarle las verdades en su cara, incluso muchas veces, como lo vamos a ver y como ustedes lo vieron, justo al lado de los dictadores. La calle Pou, pues, se ha llevado todo el respeto de América Latina, de la América Latina libre, se ha llevado el agradecimiento y sobre todo el reconocimiento de los cubanos como un gran luchador por los derechos del hombre, por la paz humana, pero sobre todo por la libertad, porque fue esto claramente lo que más repercutió en sus palabras. ¿Bien entendido? El repudio acá en México durante la cumbre del CELAC no fue simple y llanamente al dictador Díaz-Canel, porque nosotros vemos los cubanos a Díaz-Canel, pero también hubo mucho repudio. Ya les mostré cómo le tiraban piedras a las mesas que habían instalado en las calles y todo eso. Se los mostré en la emisión de la semana pasada, creo que del miércoles. Y pues llegado este momento, esta cumbre en la cual los presidentes se reunieron, pues también hubo un marcado repudio contra el presidente Maduro, sobre todo, y también contra el carnicero nicaragüense Daniel Ortega. Vamos a verlo para que todo esto quede para la historia. Se está insubordinando América Latina a la izquierda, sobre todo con los ojos abiertos. No ya como en otros tiempos es la lucha contra el comunismo, no ya como en otros tiempos es la lucha contra la izquierda, sino que en estos tiempos lo que se está destilando en los discursos de las personalidades latinoamericanas es la falta de libertades que existe en los países tiranizados por el comunismo, la miseria que existe en los países tiranizados por el comunismo, la falta de sueños, de esperanzas e incluso la falta de apoyo de los estados de estos países a sus pueblos que ya como ustedes ven tan mal andan. Miren cómo también el repudio a Maduro fue estruendoso. Mi presencia en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro. No hay ningún cambio de postura de mi gobierno y creo que es de caballeros decirlo de frente. Por su parte, el presidente uruguayo Luis Lacalle afirmó que participar en la cumbre de la CELAC no significaba ser complacientes con países como Venezuela y externó su preocupación por lo que acontece en ese país y otros como Cuba y Nicaragua. En esta voz tranquila pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Todo quedó claro. Todo quedó claro con el repudio de los diferentes presidentes de países democráticos latinoamericanos a estos 3 dictadores. Sobre todo, el discurso contrario se enmarcó y se enfrentó al presidente de Cuba. A los demás presidentes ya vimos, hubo cosas, se les dijo cosas. Incluso la prensa se hizo eco durante el fin de semana de lo que había acaecido a Maduro, a Ortega, pero de lo que más la prensa habló, de lo que más eco hubo, fue, pues, evidentemente, pues es el capo de Capi, el jefe del eje del mal, de lo que le ocurrió a Díaz-Canel. Todo lo que le ocurrió a Díaz-Canel desde que puso los pies en México, al no ser los minutos que pasó, pues imagino que idolatrado, babeado con la lengua de AMLO. Aparte de eso, más nada bueno le pasó. El presidente de Ecuador, este presidente de Ecuador también vino a dejar su criterio sobre lo que pensaba. El presidente de Ecuador, si se recuerdan, que cuando llegó a la presidencia, cuando accedió a la presidencia este señor Lasso, lo primero que dijo en su primer discurso fue: no vengo a perseguir a los opositores. Y lo ha dejado claro, pues,
tanto él como Lacalle Pou lo han dejado claro, pues incluso fuera de sus países, fuera de ya del contexto en el cual ellos están obligados a hablar de democracia, que es en sus países, en sus sociedades, pues más allá de Ecuador y más allá de Uruguay, pues también acá, a donde nunca se decía, estos presidentes vinieron a abogar por la libertad de quienes no lo somos en América Latina. Repito, todo nuestro pasado común no servirá de nada si no tenemos un futuro común. Y ese futuro común solo se construye a través de la libertad de nuestros ciudadanos para abrir nuevos mercados, para comerciar, soñar y crecer juntos en una plena democracia, en libertad, donde existan elecciones transparentes, sin ninguna duda, donde se respete la libertad de expresión, donde se respeten los derechos humanos y las libertades políticas de los opositores a nuestros gobiernos. Finalizo esta intervención con un llamado a todos quienes quieran construir ese nuevo futuro en libertad. Unámonos nuestro destino a través de una verdadera integración, de abajo hacia arriba. Una integración que ponga primero y ante todo a los ciudadanos latinoamericanos y al Caribe. Muchas gracias, señor presidente y estimadas excelencias. Ahí vimos al presidente de Ecuador, al señor Lasso, cómo defendió también y con tan buen concepto, pues, esto que todos hablamos de democracia. Cómo prefiere y da su esquema de la integración según el modelo de integración que deseamos los que sostenemos la democracia en América Latina, los que sostenemos el libre comercio, sí, pero sobre bases, ya no diremos equitativas a la socialista, sino que sobre bases respetuosas, primero de sus nacionales y luego de su responsabilidad con la comunidad internacional de cada presidente, de cada país, sea quien sea el gobierno. Para que haya una verdadera integración en América Latina, como existe acá en Europa, y fue lo que quiso decir el señor Lasso en su discurso, que fue incluso un poco más largo que este, pero bueno, aquí está la síntesis. Lo que quiso decir, y él habló mucho de la Comunidad Económica Europea, del modelo que la Comunidad Económica Europea había logrado y que mantiene de manera sostenible en estos tiempos. Bueno, este modelo no es mágico. Hay también sus diferencias acá en América Latina, hay también sus contradicciones acá en América Latina, acá en Europa, hay también sus contradicciones incluso en el seno de los mismos grupos parlamentarios europeos, puesto que está constituida la Comisión Europea de grupos parlamentarios divididos por, si usted lo quiere, por ideologías, por tendencias políticas. Están los grupos de izquierda, están los grupos de derecha, están los grupos de centro, están los grupos, los que defienden el clima, etcétera, etcétera, etcétera. Es una comisión bastante grande y bastante bien representada, donde las representaciones de los diferentes países europeos están completamente, bien estructuradas y bien balanceadas. Ahora, el modelo que ha logrado la Comunidad Europea no es mágico, no es un modelo inventado por la Comunidad Europea, y las riquezas y la solidez que ha logrado este modelo político-económico ya de la Comunidad Económica Europea está basado en un simple punto de sumisión. Sí, sumisión, puesto que la condición suprema, la condición vital para ser miembro de la Comunidad de Estados Europeos es que el país que desea acceder y que haga pues la demanda, que sea un país democrático. Ya vimos cómo en el pasado, hace tan solo unos años, pues la Turquía pues pidió un acceso a la Comunidad Europea. En los primeros tiempos fue estudiado por la Comunidad Europea y luego fue desechado, más nunca se ha hablado de la entrada de Turquía a la Comunidad Europea. ¿Y por qué? Pues porque, por desgracia para los turcos, en el mismo momento en el cual pues Turquía había pedido meses atrás su accesión a la Comunidad Económica Europea, llegó Erdogan al poder. Erdogan comenzó
a desmembrar la democracia turca y ya vemos cómo le fue negada. Rotundamente negada y más nunca se ha hablado de eso. Después se comenzaron a hablar de problemas, a dar justificaciones geopolíticas, como que Turquía pertenecía, por ejemplo, como decía Sarkozy, a Asia Menor y no a Europa. Y es verdad porque si bien en otros tiempos el territorio que hoy ocupa Turquía fue parte de Europa, hoy en día no lo es y ni siquiera hace parte de la cultura europea. En otros tiempos, Turquía, Estambul, la conocida Estambul, era la famosa Constantinopla de otros tiempos. Imagínense que fue capital imperial. Turquía. ¿Cómo se llama? Estambul. El Estambul de hoy fue en otros tiempos capital imperial del Imperio Romano. O sea que hacía parte de Occidente. No hubiera habido ningún inconveniente en que Turquía fuera en estos tiempos pues parte de la Comunidad Económica Europea si no hubieran venido los turcos a batirse contra los emperadores romanos o lo que quedaba del Imperio Bizantino y a acabar por destruirlo, acabar por arruinarlo. Todo el mundo puso paticas donde pudo, se desmembró, llegaron los turcos, hubo otra cultura, o sea que la cultura católica, la cultura cristiana, la cultura judeocristiana también, pues comenzaron a ser culturas de segunda. En este país, el país dejó de ser un país interesante también en el comercio con las sociedades europeas. También el país tuvo sus épocas de dictaduras también, y todo esto contabilizó para que cuando Erdogan llegó al poder, pues que la gente se acordara que Turquía tampoco es un país tan estable, que Turquía está en riesgo de perder su democracia, y que bueno, que si es así, pues es mejor, si no vamos a decirles no directamente, pues darle una respuesta negativa como la que dio Sarkozy, metió este problema de la accesión turca a la Comisión Europea dentro del problema geopolítico. Usted no pertenece a nuestra región europea, usted pertenece a Asia Menor, vaya y búsquese por allá quien lo acoge. Y bien entendido, esta fue y ha sido siempre la presión que se han dado los parlamentarios y la Comisión Europea pues para aceptar en su seno a países. Resultado de cuentas, después de varios años, yo recuerdo el miedo que había en el año 99 acá en Europa, cuando estábamos a meses del pasaje al euro. Miren ustedes cómo el euro se dispersó, cómo el euro se integró también en los países de Europa, y hoy tenemos una sociedad económica. Bien, sí, todavía existen las fronteras acá en Europa, hoy tenemos toda una sociedad económica que abarca a todo el continente, de la cual todo el mundo se siente retribuido, los unos mejor que los otros, no importa, porque acá también están las políticas de cuotas y todo eso. Pero existe una equitatividad económica en el comercio entre los países europeos. Usted ve lo mismo productos polacos en Francia, que productos franceses en Italia, que productos italianos en Bélgica, que productos belgas en España. Así, hay una apertura de la cual incluso con el Brexit, pues el Reino Unido hoy se ve privado de disfrutar de esta gran comunidad forjada entre tantos países. Pero eso no fue fácil. Eso solo se logró imponiendo a cada país una integración por medio de la democracia. Somos nosotros, los ciudadanos de cada país de la Unión Europea, los que determinamos, ya no la presencia de nuestro país en la Unión, porque espérense un poco, no hay que creársela teniendo. En la América Latina hay una cantidad de dispositivos que en fin de cuentas ninguno funciona. ¿Por qué? Porque todos están basados en puntos de vista ideológicos. Todo lo que funciona, todo lo que se come, todo lo que se oye, todo lo que mira y todo lo que se mueve en América Latina tiene una bandera roja por detrás. Hay una confusión total entre lo que se debe hacer para mejorar la economía, lo que se debe hacer para mejorarle la calidad de vida y las condiciones, vamos a decir, de justicia social en las democracias latinoamericanas, en todas incluso, que hay tal confusión que ya usted no sabe de qué se habla en América Latina cuando se habla en un congreso de uno de estos países. Lo que están es yendo a trabajar para perder el tiempo. No, acá no. Acá usted vio, es verdad que este tipo de sistemas bien organizados
este tipo de sistemas en los cuales se respete al pueblo, se respete los intereses de los comerciantes, se respete los intereses de todo el que trabaja, de los artesanos, de los marineros, de los cultivadores, de los que hacen vino, de los que hacen jamón, de los que hacen carros, de los que hacen aviones, de los que hacen todo. Hay que respetar los intereses de todo el que comercie, pero, para respetar los intereses de todo el que comercie, está primeramente el país del cual procede esa persona o esa empresa. Tiene que ser así, pues si no, no habrá integración alguna. ¿Qué integración puede haber si mañana a usted me cuelga detrás de mí una bandera roja y yo voy a negociar con el presidente Lacalle Pou o con el presidente Lasso o con el presidente de Paraguay? ¿Qué integración puede haber si yo le voy a querer imponer mi librito de tareas? No puede haber ninguna integración. Y sobre todo, ¿qué integración puede haber entre dos sistemas antagónicos? Entre los dos sistemas antagónicos de los cuales está formada la comunidad de estados caribeños y latinoamericanos. ¿Qué integración puede haber? Dígame usted. Ninguna. Porque cada vez que los países en los cuales se practica el libre comercio quieran tomar iniciativas, quieran ir adelante, pues allí se verán tronchados por las barbaridades centralistas, las barbaridades controladoras de esta camarilla de ampones cubana, de la camarilla de ampones venezolana y de la nicaragüense, secundada también por ciertos países supuestamente democráticos, como Argentina, como Perú ahora, como Perú que viene de caer en la trampa, por ejemplo, como México, porque no se puede decir que las cosas vayan mejor en México después que López Obrador es presidente. No se puede decir para nada. Al contrario, México ha caído en el bache y caerá más en el bache porque todo lo que toca el socialismo lo corrompe. Bueno, entonces, en fin, para terminar con esta parte, no habrá integración latinoamericana hasta que los países mismos de la América Latina se comprometan responsablemente a mantener democracias sólidas y que solo a los países democráticos pues se les deje entrar en este tipo de dispositivos y sobre todo venir a hablar en representación de sus países en ese tipo de cónclaves que ocurrió como el que ocurrió este fin de semana en México. No debió haber estado ningún dictador en ese cónclave de México. Y mire usted, todavía están pidiendo, porque ellos también hablan. Sí, si usted los oye hablar, y vamos a seguir, si usted los oye hablar, pues ellos sí vinieron a trabajar, ellos sí vinieron a hacer, pero no. Ellos, las palabras lindas siempre salen de boca de la izquierda, pero en fin de cuentas, cuando tienen que hacer, pues es ahí cuando pues los obstáculos, las barreras, las trampas y los intereses ideológicos comienzan a tomar plaza sobre los verdaderos intereses y del libre comercio y de la libre circulación de personas y del libre emprendimiento y de toda libertad, bien entendido, de la cual se puede hacer uso en una sociedad libre. Mire, vamos a seguir, Canel habló en la CELAC. Como Canel habló en la CELAC, yo voy a ponerme este cielo azul acá. Este cielo azul no. Discúlpeme, este cielo negro acá atrás, que no es más que el cielo de La Habana. Porque mientras Canel estaba ya lleno de luces, hablando en México, pues en La Habana continuaban los apagones. Apagones como el de La Habana, como el de Trinidad, como el de Santo Domingo, como en todas partes. Incluso en Santo Domingo, la población se salió a la calle. Apedreó la sede municipal del Partido Comunista de Cuba y gracias a eso, para que ustedes vean que la presión sí marcha, gracias a eso, pues minutos después tuvieron corriente. Qué casualidad, ¿eh? Qué casualidad. Pero bueno, el problema de la corriente sigue en Cuba y yo cuando habla Canel, vamos a decir, para solidarizarme con los míos, pues voy a ponerme este cielo negro, relampagueante que ustedes ven ahora detrás de mí. Y bueno, escúchenlo si en fin de cuentas. ¿Habla o no habla Canel? ¿Sale o no sale este video? Se demora siempre. Usted ve que... Colegas, urge revitalizar la CELAC para avanzar hacia una recuperación inclusiva y justa que nos fortalezca como región y contribuya al bienestar de nuestras naciones. Urge fortalecer este mecanismo único que nos permite dialogar como unas de naciones con similares necesidades e intereses.
No dejemos pasar la oportunidad de seguir haciendo historia. Muchas gracias. Lo vimos, ¿eh? Nada nuevo, nada interesante, nada inteligente y la misma muela pues taciturna de siempre, la misma muela descarada, la misma muela, no sé qué decirles ya a ustedes, la misma muela de siempre de Díaz-Canel, nada interesante, nada coherente, sí, nada coherente, porque si Díaz-Canel viene a esta cumbre a decir que tales cosas, que vino a trabajar, que lo que Cuba está interesado es en trabajar, y Cuba, en fin de cuentas, el país que más habla de trabajar, es el país, sí, claro, a trabajar. A ellos les gusta, les encanta, ellos adoran ponerlo a usted a trabajar mientras ellos no hacen nada. Ellos lo único que crean, pues, es burocracia, trabas, decepción. Entonces, ¿cómo Díaz-Canel va a escoger este lugar ya cuando nadie lo cree para venir con su discurso supuestamente solemne, mal dicho, porque no es que lo interpretemos mal a Díaz-Canel, es que él dice las cosas mal, porque las cosas que dice no van. Yo no tengo ni siquiera que referirme a lo que él dijo para que usted vea, para que usted sienta que yo lo que le quiero decir es que todo lo que dice es mentira. Todo lo que dice es mentira. Díaz-Canel no trabaja por nada, ni los comunistas tampoco trabajan por nada, porque Díaz-Canel no es más que la secuencia, la continuidad de lo que fue aquel tiranucho de Fidel Castro en sus tiempos y la dictadoracha generala de Raúl Castro también en sus tiempos. Personas que le dicen, usted sabe cómo se dice en Cuba. En Cuba, cuando las cosas no se resuelven, hay una expresión muy, muy usada. Vamos a elevar la queja. O sea, la queja no, la queja también, esa palabra queja también está prohibida. Vamos a elevar la información o una cosa así. Yo sé que es elevar. Todo se eleva. Usted ve como si todo se dirigiera en el cielo o en la cumbre de un gran edificio y usted tiene que coger un ascensor, un elevador y ir hasta el 7º piso, hasta el piso 25, yo no sé, pero es allá donde se resuelven las cosas, en el cielo, y en fin de cuentas por eso aparentemente los elevadores en Cuba siempre se quedan en el 5º piso, 4º piso, no, ellos no suben mucho tampoco porque no hay ni corriente ni se mantienen los elevadores. Entonces en Cuba se dice siempre esto, vamos a elevar tu, no sé ni cómo, ya ahora no, la otra no sé, tu información, lo que estás diciendo, lo que estás, tu reclamo, vamos a elevar tu reclamo. Y en fin de cuentas elevarlos nunca bajan. Siempre si lo elevan, por ahí se queda, pero no baja. No se resuelve nada. ¿Por qué? Porque no se hace nada. Todo es una pantalla, todo es verborrea, todo es una manera de decir muy linda, muy seria, que parezca que sí, el tipo trabaja, sí, el tipo hace, pero en fin de cuentas ni el tipo trabaja, ni el tipo hace. Entonces, cuando usted lo oye hablar de todas estas cosas, usted se dice, de nuevo con lo mismo. ¡Wow! Esta gente puede ser, son incansables. Es verdad que hay que resistir de vivir. Es que, a ver, no es que haya que resistir de vivir, es que es una desdicha haber nacido en Cuba, que nos haya tocado vivir. Yo hubiera incluso haber querido vivir durante la República o durante los mambises. Hubiera estado mejor con Máximo Gómez que con este que es cubano y nos trata, ya usted ve, como perros. Y en fin de cuentas, cuando sale de Cuba, lo que sale es a mentir. Y por eso, pues, usted ve, por eso, pues le pasó lo que le pasó este fin de semana.